Bueno, buenas tardes, tengan un bendecido sábado. Vamos a estudiar ahora la lección 5 de Uniendo el cielo y la tierra y el título es Brillar como luces en la noche. Y este tema es central para la vida de los verdaderos cristianos, ya que mientras estuvo en este mundo, Jesús era la luz del mundo, ya que en él se veía lo que después se vería en sus discípulos, el fruto de la obra de su Padre en el tiempo del Nuevo Pacto. Porque Jesús fue la primera persona que disfrutó de las promesas de Dios en el tiempo del Nuevo Pacto. Y vamos a ver lo que Jesús dijo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa es la promesa. O sea, tendrá vida y será la luz del mundo, le está diciendo. Y en Juan 9:5 dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué? Porque se lo podía ver. En él se veía justamente el carácter de Dios, porque él era el primer hombre que tenía la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón, como dice el Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque Jesús fue perfeccionado para que la ley de Dios estuviera en su mente y en su corazón, y fue el primer pan sin levadura y ungido con aceite. Y después le dice a los discípulos en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Y les dice, permaneced en mi amor. Y cuando ora, al final de su oración intercesora desde Juan 17, dice lo siguiente, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. ¿Por qué lo conoció? Porque tenía escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, como lo conocerían sus hermanos. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo daré a conocer aún, ¿para qué? Para que el amor con que me has amado, oro refinado en fuego, que Jesús le ofrece al ángel de la Odisea, esté en ellos y yo en ellos. Porque Jesús sabía qué pasaría si él vencía, porque había un pacto entre Jehová y el Mesías, y estaba anunciado en la Biblia, y él sabía lo que pasaría. Por eso, luego, la luz del mundo serían sus discípulos, y para impedir que esa luz brille, Satanás y sus siervos los perseguirían y los matarían. En Deuteronomio 36 es la primera promesa de lo que haría Jehová en el nuevo pacto. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién haría esta obra? Jehová, nuestro Dios y Padre. Por eso es el Evangelio del reino de Dios. Y en Jeremías 31:33, Jehová dijo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué ley? La que Jehová tiene escrita en su mente y en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y después sigue diciendo, y ninguno le dirá más a su hermano conoce a Jehová porque todos me conocerán. Por eso ese era el pueblo que conocía a su Dios. Y en Juan 13:34 y 35 leemos las palabras de Jesús que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Pero ¿tenían los discípulos el amor de Dios en el corazón? No, pero lo tendrían. Entonces, cuando Jehová hiciera la obra que prometió hacer, ellos podrían amar como Jesús amaba. Y les dicen esto, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en Romanos 13:10 Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo. Si alguien tiene verdadero amor, no va a violar la ley de Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Mm? Y en Romanos 5:1 y 5 Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en que en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la verdadera esperanza del cristiano, que lo que perdieron Adán y Eva se vuelva a reflejar en nosotros, porque la verdadera esperanza es la esperanza de la gloria de Dios, la gloria de la cual están destituidos los hombres.
Y el versículo 5 agrega, y la esperanza no avergüenza, la esperanza de la gloria de Dios no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ¿qué estaba pasando? Dios estaba derramando su amor en el corazón de los verdaderos cristianos. Y Juan dice en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, qué amor nos dio Jehová, qué amor nos dio, su amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿qué es la vida? Tener el amor de Dios en el corazón. Esa es la vida. Y equivale a tener el nombre de Dios escrito en la frente. Y en 1 Juan 4, 7 y 8, Juan dice lo siguiente. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Si alguien tiene amor, es porque Dios lo puso en su corazón. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Mm? Dios es amor. Y el que ama es porque es hijo de Dios y nació de Dios. Y en 2 Timoteo 3, 12 y 13, Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, en nuestro tiempo los siervos malos, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Por eso Jesús, sabiendo lo que iba a pasar con la iglesia primitiva y con nosotros, dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por mostrar cuál es la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, en este tiempo por enseñar quién es el santo, el verdadero Jesús y cuál es la imagen de la bestia, el falso Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice. Fíjense lo que dice Jesús. Si Bueno, nos ahí viene persiguen, Harry. hay un micrófono abierto, por favor, ahí, y nos dicen, gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque ¿cuál es la misión del polantista? Profetizar de nuevo, hacer la obra del profeta Elías. Y por eso, por supuesto, nos van a perseguir. Y Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Mm? Le está hablando a los siervos fieles que van a ser la sal de la tierra, y la tierra es donde está el pueblo de Dios, el campo del Padre de familia. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y agrega, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En la ciudad de Dios, a donde van a llegar las vírgenes sensatas y van a ser hechas parte de la iglesia triunfante, no se puede esconder esa luz. Ahora, ¿pero esa luz se apagaría? Sí. ¿Cuándo se apagaría esa luz? Cuando, al finalizar los 1260 años en los que Dios sostendría su iglesia en el desierto, al final del siglo XIII, Satanás y sus siervos lograran echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Mm? Iba a pasar, y pasó, como leemos en Daniel 8, 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el primogénito entre muchos hermanos? Jesús. Y por él fue quitado el continuo. Y el lugar santuario fue echado por tierra, como asesinando a los santos del Altísimo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y qué pasaría? ¿Los lugares asolados, el lugar santuario de Dios, quedaría siempre por tierra? No. ¿Mm? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, que se cumplió en 1844. Luego, el santuario será reedificado, hecho derecho, puesto en pie, dice el original. Y en nuestra Biblia, los traductores, que son siervos de Satanás, pusieron purificado. ¿Mm? Pero no será purificado, será reedificado, dice el original. Por eso, Dios le mostró a Nahuatl lo siguiente, primeros escritos 65. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, cuando en 1844
en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Y fíjense lo que dice la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, primeros escritos, página 135. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. Fíjense, nuestros pioneros sabían cuál era nuestra misión y sabían que no tenían los dones del Espíritu, se habían perdido porque no conocían la verdad. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, cuando el pueblo adventista conociera cuál es la verdad echada por tierra y la practicara y tuviera la fe de la iglesia primitiva. Ahora, vamos entonces a ver cuál era la luz que se veía en los filipenses. A ver, me dicen que se cortó el audio. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguno de ustedes me escucha? Sí, Ok, sí, perfecto. Sí, Bueno, seguimos. sí, se escucha bien. sí, te escucho perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos, seguimos con la luz que se veía en los filipenses. Vamos a analizar las palabras de Pablo que encontramos en Filipenses 2, 12 al 30, en las que Pablo nos indica que ellos brillaban por la obra que hacía Jehová en ellos, cumpliendo sus promesas, la obra que Jehová volverá a hacer en los sellados del pueblo adventista. Y empezamos Filipenses 2, 12 al 15. Dice Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ¿qué les dice? Ocúpense vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque son parte del reino de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque si ellos tenían algún fruto, era fruto de la obra de Dios. Y les dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Por qué? Porque habían nacido de Dios y estaban en el camino de la santificación, el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué eran los hermanos de la iglesia de Filipos? Luces, la luz del mundo. Y resplandecían como luces en el mundo. Ellos, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, eran la luz del mundo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Y leamos Filipenses 2, 16 al 18. Y dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo les dicen, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjense qué interesante. Pablo les indica que, aunque él fuera sacrificado por predicar el Evangelio, se gozaba y regocijaba por la salvación de ellos. Y ese tiene que ser el sentimiento de los hijos de Dios. Y después le dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Está hablando como que Timoteo es su hijo, que lo acompaña a todos lados. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en que el Señor, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, pues está esperando ser liberado de la prisión. Y luego de decirles esto, les indica que les enviaría a Timoteo, su hijo en la fe, antes de decirles que tuvo que enviarles a Epafrodito, el que había sido el mensajero de ellos y había estado enfermo, a punto de morir, para que lo recibieran con gozo.
y vamos ahora al versículo 25 al 30. Mas tuve por necesario enviaros ¿a quién? A Epafrodito. Fíjense, el nombre Epafrodito tiene relación ¿con quién? Con Afrodita. Entonces, se ve que sus padres eran paganos y le habían puesto Epafrodito, pero ahora Epafrodito era cristiano. Y dice Pablo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Por qué? Porque los filipenses lo habían enviado para que ayude a Pablo. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque Epafrodito había sido enviado por los hermanos de Filipos para ayudar a Pablo, y por hacer esa obra estuvo a punto de morir. Ahora, ¿quiénes serían como Pablo, como Timoteo y como Epafrodito? Todos los hijos de Dios. Y eso es lo que tiene que verse nuevamente en nuestro tiempo. Esa es la promesa de Dios. Y vamos a ver un poco, hablar sobre la luz del pueblo adventista, ¿eh? Porque esta lección es para el pueblo adventista. ¿Cuándo se volvería a ver la luz de los hijos de Dios? Como Dios lo anunció, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y ese es nuestro primer trabajo. Y entonces encontraríamos la puerta abierta, veríamos iluminado el camino angosto a la ciudad de Dios, y los lugares asolados serían reedificados con las vírgenes sensatas del pueblo adventista. Y leemos lo que escribió Elena de White, Mensajes Selectos, tomo 1, página 121. Y dice ella, un reavivamiento de la verdadera piedad, porque ellos sabían que se había perdido ese conocimiento. Entre nosotros, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Recuperar el conocimiento de la verdad para predicar la verdad y para que esa verdad nos hiciera libres. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. ¿Por qué no estaban preparados? Porque la semilla del reino no había sido sembrada en sus corazones y no podían recibir justamente la lluvia temprana que haría germinar esa semilla en sus corazones. No conocían la verdad. Y dice Elena, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero ¿qué pasaba? No estaban preparados, no habían completado nuestro primer trabajo. Y después, en 1887, habían pasado 43 años de 1844, de ella dice, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Todavía no había quedado preparado. ¿Y qué pasaría? ¿Lo prepararía esa generación? No, porque todas las vírgenes se dormirían, entraría el enemigo y sembraría la semilla de la cizaña, poniendo delante nuestro a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y todas las vírgenes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Entonces no habría ninguna luz en el mundo. Tinieblas estarían cubriendo al pueblo de Dios y oscuridad a las naciones. Como leemos Mateo 25, 1 y 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas, y se durmieron. ¿En qué periodo? En el tiempo de tardanza. Porque Jesús anunció en su sermón profético que había varios periodos. El primero es el periodo de tardanza. Y como Dios le mostró en el Ajuay, llegaría el momento en que cuando clamáramos a Él, entraría el hombre de la escobilla y empezaría a brotar las hojas de la higuera, mostrándonos que ya habría entrado el hombre de la escobilla. Y cuando el hombre de la escobilla completara su obra, se escucharía el clamor de medianoche. Y los siervos fieles y prudentes empezarían a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Hasta que
hubiera 144.000 columnas del templo de Dios, hasta que las vírgenes sensatas hubieran recorrido el camino angosto que lleva a la vida y llegado a la ciudad de Dios. ¿Y qué pasaría con el ángel de la Odisea? Y este es el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, Apocalipsis 3, 14 al 20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, a quien, a las vírgenes dormidas, a las que en nuestro tiempo es semejante al reino de los cielos. He aquí, dice Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero, porque él dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿En comparación con quién? Con el falso Jesús, que es el engañador y el testigo falso, que es la puerta ancha y la semilla de la cizaña. Entonces, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el santo, el verdadero Jesús, dice esto. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. Voy a dejar de llamarte, porque en este tiempo, como dice Apocalipsis 16, 15 y 16, Jesús está llamando al ángel de la Odisea a prepararse para la batalla de Armagedón. Pero dice, si sigues tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué pasa con el pueblo adventista? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, porque eso es lo que le dice Jesús. Porque esta es la verdad, este es el testimonio del testigo fiel y verdadero. Y no sabes que tú eres un desventurado, no tienes la bendición de Dios. Eres miserable, eres pobre, estás ciego y estás desnudo. Porque esa es la real condición de las vírgenes dormidas, de las sensatas y las insensatas, de todas las vírgenes. Por tanto, dice Jesús, yo te aconsejo que de mí compres, y no compres lo que venden los lobos y los ciervos malos en la Odisea, porque Jesús fue claro, a nuestra iglesia vendrían lobos vestidos de ovejas a sembrar la semilla de la cizaña y a darle a beber al pueblo antista del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Pero dice, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Qué cosa? Del verdadero Jesús. ¿Qué hay que comprar? Oro refinado en fuego, que es el amor de Dios. Oro puro, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, el verdadero manto de justicia de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, como se va a ver en las vírgenes insensatas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué tiene que ver el ángel de la Odisea? ¿Cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia? Que esa es la razón por la cual el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Y dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? De esas abominaciones. Y aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, la pregunta es clara. ¿Puede brillar con el amor de Dios, como los miembros de la iglesia primitiva, el que se cree rico, pero es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo? Y no, no puede. Sigue siendo un árbol malo, está siendo engañado por los falsos maestros para que crea que brilla. Y así comienza la lección de esta semana, brillar como luces en la noche. ¿A quién le dicen esto? A los ángeles de la Odisea. Pero es un engaño, porque el ángel de la Odisea, en la condición en la cual está, no puede brillar, no brilla. Lo que brilla es su falta de luz. Y Jesús fue claro, no puede el árbol malo dar, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, si Dios no nos transforma en árboles buenos, ¿podemos dar frutos buenos? No. Y en Mateo 12:35 Jesús dijo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro que saca malas cosas. Y en Marcos 7:21-23 Jesús fue claro, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ese es el problema del hombre. ¿Qué tiene que hacer Dios? Cambiar ese corazón, darnos un corazón nuevo y una mente nueva,
y escribir en ellos su propia ley. Y hasta que llegara el tiempo de la última generación, el hombre de la escobilla completara su obra, enviara a sus mensajeros y las vírgenes fueran despertadas por el clamor de medianoche, no se encendería la verdadera luz. Pero la promesa es que se encendería. Y leemos Testimonios para los Ministros, páginas 106 y 107. Hay una promesa de Dios. Dice Elena, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, que es la puerta estrecha del templo de Jehová, la cual nadie puede cerrar. Y agrega, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad y estén en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo, la verdad presente para el pueblo adventista. Y por supuesto, esta es la palabra profética más segura. Y la promesa es que antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes que suene la primera trompeta, anunciando el comienzo del tiempo de angustia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Esa es la promesa. ¿Cuándo? Cuando escucharán el clamor de medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que estaban durmiendo se despertaron, se levantaron y ¿qué hicieron? Arreglaron sus lámparas, porque hay que arreglar nuestras lámparas. Y Dios nos dijo por qué. Y ahí se van a cumplir las promesas de Dios. Porque al pueblo, a nuestro pueblo que le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, como sobre los miembros de la iglesia primitiva. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra, en el campo del padre de familia, estaría oscuras, y oscuridad en las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y esa es la promesa. Y por eso Dios le mostró a Elena White en su primera visión que veríamos iluminado el camino a la ciudad de Dios. Dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. ¿Quién andaba ahí? Primero el pueblo adventista y después en el tiempo de angustia, todos los que salgan de Babilonia. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, las vírgenes sensatas, ¿qué pasaba? Había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. ¿A partir de cuándo veríamos iluminado ese camino? A partir que oyéramos el clamor de medianoche. O sea, el clamor de medianoche tiene que iluminar ese camino. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y por supuesto está la palabra profética más segura. ¿Dónde está ese camino? En el templo de Dios, que fue echado por tierra, el lugar santuario de Dios, que es el antitipo del tabernáculo. El atrio es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, donde murió Jesús, tomando nuestro lugar, donde tienen que morir los esclavos del pecado. Porque ahí, en ese lugar, fue donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y ahí se abrió la puerta. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir en el lugar donde Jesús vivía. Y como Dios le mostró a la Juan en su segunda visión del santuario, todos los elementos del lugar santo son un símbolo de los que entran por la puerta abierta. La lámpara, porque el Espíritu de Dios empieza a morar en el que entra por la puerta y empieza a recorrer el camino angosto. El altar del incienso, porque de ahí suben las oraciones de los santos. Cuando un hijo de Dios ora, ahí está el altar del incienso. Y al final del camino está la mesa con los panes de la proposición de Dios, porque los panes con levadura que entran a la casa de Dios, Dios prometió transformarlos en panes y levadura. Por eso ahí hay 12 panes y levadura ungidos con aceite, porque eso es el símbolo del pueblo de Dios, de los redimidos, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Ahora, y esa luz es la luz del verdadero evangelio, el evangelio eterno, que es el evangelio del reino de Dios, cuyas 7 principales promesas Jesús nos enseñó a pedir a su Padre en la oración modelo, en el Padre Nuestro. Y aquí pusimos dónde están esas promesas, ¿no?
¿Y qué dijo Jesús? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera promesa que está en Ezequiel 36:23 y la pusimos acá abajo. ¿Y qué dice Jehová en Ezequiel 36:23? Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, porque sólo así puede haber una luz en el mundo. ¿Mm? Y por eso el primer pedido que Jesús nos enseñó a hacer es que sea santificado el nombre de nuestro Dios y Padre, el nombre de Jehová. Y después, venga tu reino, que venga Jehová a morar en nosotros. ¿Para qué? Para cumplir las promesas del nuevo pacto, ¿no? Como leemos en Isaías 52, 6 al 12, porque ahí está anunciando que Jehová reinaría en nosotros y nos llevaría a Sión, a la cima del monte Sión. O en Oseas 6, 1 al 3, donde nos dice que Jehová es la lluvia temprana y tardía que caería sobre nosotros y vendría a nosotros. ¿Mm? Porque Jehová vendría a nosotros como la lluvia. Y después, hágase tu voluntad. Y ahí está la promesa de Dios de escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cumplamos la ley, para que amemos como Él ama. Por ejemplo, Deuteronomio 36, donde dice que circuncidará nuestro corazón. Isaías 8, 16 al 18, donde Jesús le pide a su Padre, ¿qué cosa? Que escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Jeremías 31, 31 al 34, donde Jehová promete escribir esa ley en la mente y el corazón de sus hijos, para que todos lo conozcan. Y Ezequiel 36, 25 al 27, donde Jehová dice que nos va a dar un corazón nuevo y una mente nueva. Y ahí va a escribir su ley. Y Él va a hacer la obra. Él nos va a guiar a andar por sus caminos y guardar por sus preceptos y ponerlos por obra. Y por eso Jesús dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y acá es la cuarta promesa. Y Jesús está hablando de Isaías 54 al 10, donde habla cómo Dios lo alimentaría a él y cómo alimentaría a sus hermanos. Y perdona nuestras deudas, porque el que perdona es Jehová, nuestro Dios y Padre, el que perdonó a Adán y Eva, a todos sus hijos, y cargó los pecados de ellos, y carga nuestros pecados sobre él. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, porque somos tentados, porque Satanás nos tienta, para que del mal tesoro de nuestros corazones saquemos malas cosas. Pero como Dios prometió en Ezequiel 36, 29, Él nos prometió guardar de las inmundicias que tenemos en nuestro corazón hasta que Él haga su obra. Y más líbranos del mal. ¿Cómo nos libra del mal? Escribiendo su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones y haciéndonos recorrer el camino angosto que lleva la vida. Porque tuyo es el reino. ¿Es el reino de quién? El reino de Jehová, y el poder y la gloria. Como dice Ezequiel 37, 13 y 14, o Isaías 26, 12, o 50, del 4 al 10, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nosotros? Tenemos que conocer las promesas del Evangelio del Reino de Dios, tenemos que saber cuál es el Evangelio del Reino de Dios, y tenemos que pedirle a Jehová, nuestro Dios y Padre, que cumpla sus promesas, y pedírselo con fe, y Él la va a cumplir. Y por eso leemos en Isaías 8, 16 al 18, cuando el Mesías, porque es una promesa para el Mesías, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, escríbela en la mente y el corazón de mis discípulos, dice Jesús. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. Y agregaré aquí: yo y los hijos que me dio Jehová, los hijos que engendró Jehová. Que dice: somos por señales y presagios en Israel, somos la luz del mundo, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y en Isaías 26, 12 hay una promesa. Jehová dice: tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras, porque los frutos que se ven en los hijos de Dios son frutos de Dios, no nuestros. Si se llega a ver en nosotros algo del amor de Dios, la gloria es de Dios, no nuestra. Y en Ezequiel 37, 13 y 14, Jehová dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío.
y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Porque ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Estamos muertos en vida. Ahora, si no nacemos de Dios y Dios nos transforma a imagen de Jesús, no tenemos vida. Y pondré mi espíritu en vosotros, mi presencia, dice Jehová, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién lo haría? Jehová. ¿Quién prometió? Jehová. ¿Y quién lo haría? Jehová. ¿Quién lo estaba haciendo en los miembros de la iglesia primitiva? Jehová. Por eso Jesús dice, Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, porque va a ser reedificado y nunca más saldrá de allí. Satanás no lo va a poder vencer. Al que reciba el sello de Dios y vaya con Jesús a la batalla en tiempo de angustia, ninguno va a salir del templo de Dios, ninguno va a ser vencido. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, dice Jesús, y mi nombre nuevo. Porque Jesús habla como nuestro hermano, como el primogénito entre muchos hermanos. Y Mateo 24:14 dijo, y será predicado este evangelio del reino, el reino de Jehová, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, empezando por la nación adventista, por supuesto, porque el pueblo adventista es promesa ya antes del comienzo de angustia, y entonces vendrá el fin. Y va a venir el fin. Y cuando venga el fin, todos los hombres habremos recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Nosotros, los adventistas, antes del comienzo de angustia y después el resto de los hombres. Y lo que necesita el ángel de la Odisea, como Dios le mostró en Hawái, es un testimonio directo. ¿Por qué el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo? Porque después que en su corazón fue sembrada la semilla de la cizaña, el Jesús y el Dios a los que adora la mujer Jezabel, aún no escuchó el mensaje de Elías, el pleno significado del mensaje de los tres ángeles, el mensaje que empezaría a separar en la iglesia adventista del trigo, que serían las vírgenes sensatas, que entren por la puerta estrecha al templo de Jehová y reciban al verdadero Espíritu Santo de la promesa del Padre, de la cizaña de las vírgenes sensatas, que entren por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás y reciban el Espíritu Santo que habita en la mujer Jezabel, la gran Babilonia, a los espíritus de demonios. ¿Por qué? Porque tanto la semilla de trigo como la semilla de la cizaña necesitan lluvia, necesitan agua para germinar y crecer. Y son dos Espíritus Santos. Uno, el verdadero, y el otro que son los espíritus de demonios. Y nosotros tenemos que saber claramente cuál es la diferencia entre la semilla de la cizaña y la semilla de trigo verdadera, y entre el espíritu de Jehová el Señor y el espíritu de los espíritus de demonios, el Espíritu Santo que habita en Babilonia. Y como Dios le mostró en el Juárez, en nuestro tiempo Babilonia ya habría caído, ya cayó. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, la única iglesia que era leal a Jehová, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado en toda la cristiandad. Ahora, ¿la iglesia adventista está unida con el mundo ahora? Sí, tristemente sí. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Pero ya se cumplió esa profecía, ya es verdad presente el mensaje del segundo ángel. ¿Y cómo pasaría eso? Dios le mostró que habrá entre nosotros mercenarios que harían como que serían qué cosa, adventistas, que por la plata se convertirían en mercenarios como Balaam, y lobos con piel de oveja, siervos de la mujer Jezabel, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificio a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y eso es lo que está pasando. Y en consecuencia, si adoramos a esos dioses, los dioses que habitan en la Gran Babilonia, los espíritus que guían a esos dioses, a los que adoran a esos dioses, estarían en nuestra iglesia. Por eso Elena dice, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. Y esta es la palabra profética más segura. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Porque iba a pasar, Dios lo anunció, Jesús lo anunció en sus palabras, ¿no? Y por eso,
Cuando se escuchara el mensaje de Elías, se escucharía la predicación del mensaje del tercer ángel. Vi luego el tercer ángel, el que dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen, a su ídolo, y dice, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Por qué? Porque cuando las vírgenes durmieran, en sus mentes habría sido sembrada, ¿qué cosa? La semilla de la cizaña. Y después los siervos fieles y prudentes sembrarían la verdadera semilla de trigo. Y ellos tendrían que elegir a qué Jesús adorarían, a qué Dios adorarían y qué semilla germinaría en sus corazones. ¿Mm? Y tristemente, como Jesús lo anunció, muchos van a entrar por la puerta ancha, muchos adventistas van a entrar por la puerta ancha y van a ser hechos habitación de demonios. Pero va a haber adventistas sensatos que van a arreglar sus lámparas, van a conocer la verdad y solo van a permitir que la verdadera semilla de trigo germine en sus corazones. Y ellos van a recibir el sello de Dios. Y por eso Dios le mostró en las primeras visiones a Elena White lo que pasaría en el tiempo de nuestro predestinamiento. Porque esto es parte de los 7 truenos. Y esta es la visión del zarandeo. Dice ella, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Ya no estaban dormidos, estaban despiertos. Y al ver lo que estaba pasando, clamaban a Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor brotaban de su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en su semblante la señal de la aprobación de Dios, y después volvía a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban. ¿Dónde estaban los ángeles malos, los espíritus demonios? En nuestra iglesia, porque habría entrado con el vino de Babilonia. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, ¿no?, clamando a Dios, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía las ansiosas almas, ¿qué habría en nuestra iglesia? Espíritus demonios. Los ángeles celestiales simbólicamente batían sin cesar las alas para disiparlas de esas tinieblas. De cuando en cuando, Jesús envió un rayo de luz a los que angustiosamente oraban, para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban de esta obra, de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, como vírgenes insensatas, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, porque como Dios anunció, tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, pero la tierra, el campo de padre y familia, estaría en tinieblas, y éstas los encerraban como una nube densa. Quedaron totalmente a oscuras las vírgenes insensatas. Y sigue diciendo Elena, los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, a los espíritus de demonios que están en nuestra iglesia, y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nadie hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y dice Elena, y los perdí de vista. Los espíritus de demonios los atraparon y los hicieron parte de su habitación. ¿Mm? Y es triste, pero esa va a ser la realidad. Por eso Dios nos mostró esto de forma tan clara y explícita. Y dice Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia a la Odisea. O sea, hay que explicarle claramente por qué el ángel de la Odisea está en esa condición, a las vírgenes dormidas. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte, la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva que Dios le mostró en el Huay, que es nuestra bandera, la bandera que tenemos que elevar y a difundir la recta verdad como siervo fiel y prudente.
¿Y qué dice Elena? Algunos no soportarán este testimonio directo, porque tiene que ser directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. ¿Mm? Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Como Jesús le dice al ángel de la Odisea, arrepiéntete. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados, porque a pesar de lo que está pasando en nuestra iglesia, la promesa de Dios es que al que clame a Él lo va a bendecir y lo va a purificar. Ahora, ¿qué necesita el ángel de la Odisea? Un testimonio directo que le muestre qué es lo que le indica a Jesús que debe ver, para luego poder arrepentirse y buscarlo a Él, al santo, al verdadero Jesús, para poder comprar de Él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, y abrirle la puerta a Él y no a los espíritus de demonios. Y como Dios le mostró a Juan, el pueblo adventista necesita saber cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. ¿Cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia? Están sintetizadas en las cuatro abominaciones anunciadas en Ezequiel 8, cuya introducción en nuestra iglesia precedería al tiempo de nuestro procesamiento anunciado en Ezequiel 9. Y vamos a hablar un poco de estas abominaciones. Y lo hacemos por amor de nuestros hermanos, porque por supuesto, mostrar cuáles son las abominaciones que se producen en nuestra iglesia genera persecución. Pero lo importante para nosotros, ¿qué es? La salvación de nuestros hermanos. Y como Jesús dijo, si nos persiguen por mostrar cuál es la verdad, bienaventurados somos. Y Ezequiel 8 anuncia que la primera abominación es la introducción de la imagen del celo, la imagen de la bestia, el Dios de la bestia, que es la Trinidad, conteniendo las imágenes de los ídolos de la bandera negra de los paganos, para abrir la puerta a los espíritus de demonios y alejar a Jehová de su pueblo. Esta es la semilla de la cizaña de la que nacen los hijos del diablo, los que, como los apóstatas de la iglesia primitiva, llegan a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en sus frentes y en sus manos. Y hay que decirlo clara y directamente. Ezequiel 8, 5 y 6, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, hacia Babilonia, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, la imagen de Baal, en la entrada, la imagen del dios de Jezabel. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Cuál es la imagen del celo? ¿A quién adora el polandista ahora? Al Dios de la Trinidad, al Dios de Jezabel, al Dios que hace que la mujer Jezabel sea habitación de demonios. ¿Mm? Y es el Dios que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y de dónde viene este Dios? De la visión que Satanás le dio a Constantino. ¿Qué vio Constantino? Vio en el cielo el sol con una cruz en el medio. ¿Y qué significa esto? Esta es la bandera negra de los paganos. El dios Sol, la diosa Luna y las estrellas que son representadas por cruces. ¿Mm? Y son los hijos del Sol y la Luna. Y el principal era Tamuz, Horus, Mitra, Apolo, que eran hijos del dios Sol y la Luna. Entonces ese símbolo que Satanás le mostró a Constantino es símbolo de quién? De Baal hijo, el Cristo babilónico, porque esa es la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, al que los apóstatas, para recibir la recompensa que ofrecía Constantino, llamaron Cristo. ¿Mm? Y esa es la abominación asoladora, porque en defensa de esta abominación asesinaron al pueblo que conocía a su Dios. Y esa abominación es la que se introdujo en nuestra iglesia, porque después Balaam, para reflejar a este Cristo, el Cristo niceno, el Cristo de Constantino, que es el disfraz de Satanás, creó la doctrina de la Trinidad,
que son tres hipóstasis del Sol, o sea, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Fíjense, este es el Sol con sus tres hipóstasis. Cuando dice acá Dios, está hablando del Sol, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Son tres imágenes de hombre, cuyo número es 6. Por eso ese es el 666, porque la imagen de la bestia tiene el número 666, porque son tres imágenes de hombre, como dice la profecía de Apocalipsis 13. Es número de hombre y su número es 666, pues son tres imágenes de hombre. Y esta abominación se introdujo en la iglesia adventista. Esta es la imagen del celo. Es la semilla de la cizaña. Y en segundo lugar, la segunda abominación, los lobos, los siervos de Satanás y de la mujer Isabel, vestidos de adventistas, y harían a nuestros ministros practicar la omega de las herejías mortíferas, creada por, como dicen ellos, San Ignacio de Loyola, el creador de la orden de los jesuitas. La práctica que los llevaría a hacerse en sus mentes, en sus cámaras secretas, imágenes de los ídolos definidos en la imagen del celo, violando conscientemente los mandamientos de Jehová, y a orar a esos ídolos, ofreciéndoles incienso, como le enseña el libro de la Trinidad de Casa Editorial Sudamericana, que es el libro oficial de la Iglesia Adventista para explicar la creencia fundamental número 2, abriéndoles la puerta a sus mentes a los demonios para que ellos los hagan parte de su habitación. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Éxodo 24 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque ¿cómo empiezan los ídolos? En la mente de un hombre que se hace una imagen y después la refleja en una escultura o de cualquier modo. Y no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahora, si la hizo otro, no tenés que inclinarte a ellas ni honrarlas. Porque yo, dice Jehová, una persona singular, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y para qué los visito? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los hijos de los que me aborrecen, pero ellos me aman y guardan mis mandamientos, y yo hago misericordia a ellos. ¿Y qué pasaría? Aquí está la abominación, Ezequiel 8, 7 al 13. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, simbólicamente, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta, y me dijo, entra. ¿Dónde? En las cámaras secretas, en las mentes de los ancianos de la casa de Israel. Y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. ¿Eh? Y en este caso son los ídolos de la Trinidad, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, los dirigentes del pueblo, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano. Y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué hacían? Oraban a los ídolos, les oraban a los ídolos, a las imágenes que se habían hecho sus mentes. Y es triste decirlo, pero eh, tuvimos que escuchar a algunos pastores, uno vicepresidente de la Conferencia General, diciendo que se hacía esas imágenes y les oraba y veía al Dios Padre, veía al Dios Hijo, veía al Dios Espíritu Santo, porque estaba practicando la omega de las herejías. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, en sus mentes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo, pues vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y aquí tenemos lo que dice el libro de la Trinidad, que enseña a adorar a los ídolos de la Trinidad. Y dicen lo siguiente, estamos en las páginas 281 y 282 del libro de la Trinidad, y esto es una abominación. Dicen, con toda seguridad, el método común de orar es seguir el ejemplo de nuestro Señor en su gran oración y en su práctica de dirigirse reverentemente al Padre, el Padre nuestro.
Es nuestro gran privilegio dirigir nuestra adoración, peticiones y alabanzas al Padre en nombre de su Hijo, siempre conscientes de que el Espíritu Santo transmite nuestras comunicaciones terrenales con gemidos indecibles. Un verso, porque Pablo en Romanos 8:26 está hablando de quién intercede por nosotros, está hablando de Jesús. Y siguen diciendo, pero ¿qué diremos acerca de orar directamente al Espíritu Santo? Entonces le empieza a orar a un ídolo. Aunque no tenemos en la Escritura un claro ejemplo o una orden directa de orar al Espíritu, el hacerlo así tiene en principio algún apoyo bíblico implícito. ¿Mm? No hay una dirección de Dios. Y agrega, si el Espíritu es en verdad divino y personal, si es un Dios, e interactúa en toda clase de formas personales, directas, produciendo convicción, sanando, trayendo la gracia transformadora, concediendo dones, etc., pues parece lógico. Fíjense, ¿de dónde sale esto? No es algo que esté en la Biblia. Parece lógico que el pueblo de Dios pueda orar directamente al Espíritu Santo y también pueda adorarlo, como Dios le mostró justamente a Ezequiel y él registró en Ezequiel 8. Y agrega, vamos a expresar el asunto de esta forma. El modelo normal de oración es al Padre, en el nombre del Hijo, con el conocimiento de que los gemidos del Espíritu Santo dan curso a nuestras oraciones. Sin embargo, en las ocasiones en que oramos personal y corporativamente, parece mejor. ¿A quién le parece mejor? A los lobos que escribieron este libro, a los siervos de Jezabel. Parece mejor orar a la persona más pertinente de la deidad. ¿Eh? Hay tres dioses, ¿a cuál le oramos? Al más pertinente. Por ejemplo, al suplicar dones espirituales y poder para que la iglesia testifique, parecería ser lo más apropiado orar directamente al Espíritu Santo, al Dios Espíritu Santo. Oraciones a Jesús incluirían aquellas de confesión, arrepentimiento y perdón y ruegos por su pronto regreso. Y esto es una barbaridad, porque la Biblia es clara, el que perdona y justifica nuestros pecados es Dios, no Jesús. Y Jesús nos enseñó a orarle por el perdón de los pecados a su Padre. ¿Mm? Y termina, en suma, si las personas de la deidad son verdaderamente una naturaleza, carácter y propósito, entonces parece lógico y práctico dirigir las peticiones y alabanzas apropiadas a cualquier persona del trío celestial en cualquier momento y situaciones dados. O sea, ¿qué están buscando los autores de este libro? Que el pueblo de Dios se haga imágenes en su mente, como dice Ezequiel, y le ore a cualquiera de los ídolos, porque el Dios Padre de la Trinidad es un ídolo, el Dios Santo de la Trinidad es un ídolo y el Dios Hijo de la Trinidad es un ídolo, son tres ídolos, porque fueron creados con cosas sacrificadas a los ídolos, son ídolos. Ahora, y fíjense, todo esto es fuego extraño, traído directamente del paganismo politeísta, en el que, según el tipo de necesidad, uno se dirige a el altar del panteón de los dioses, donde se encuentra el dios más pertinente para satisfacerla, y le dirige su adoración y le hace sus peticiones. Luego, si tiene otras necesidades, se dirige al próximo altar y le hace una nueva petición al nuevo dios más pertinente y sigue así hasta terminar de adorar y hacer sus peticiones a todos los dioses del panteón pagano. Y eso es lo que hacen justamente los que practican esta abominación. De estas prácticas también se está haciendo participar a las vírgenes dormidas en los ejercicios espirituales ignacianos, incluidos en las 40 madrugadas con Jesús, en a solas con Jesús, a solas con Cristo, primero Dios, etc. ¿Mm? Y es terrible lo que están haciendo con el pueblo adventista. Son abominaciones. Y como resultado, la tercera abominación que Dios anunció por medio de Ezequiel, nuestros ministros se unirían a otras mujeres, como Israel en Sittim, para endechar junto a ellas a Tamuz, al Cristo babilónico, el Cristo niceno, el disfraz cristiano Satanás, en la Semana Santa de Tamuz, que empieza el miércoles de ceniza, el primer día de la Cuaresma, los 40 días en los que Roma endecha a Tamuz, disfrazado como el Dios Hijo de la Trinidad, fechas que no tienen relación alguna con la verdadera Pascua de Jehová. Ezequiel 8, 14 al 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová,
que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿a quién? A Tamuz, llorando a Tamuz en la cuaresma. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Es una abominación eso. Porque Roma y las iglesias caídas adoran a Tamuz y el pueblo antista también. ¿Mm? Ahora, esto es lo que dice Roma del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano, ¿no? Romano, de oración y ayuno. Está precedido por el martes de carnaval. ¿Por qué? Porque Tamuz estaba de fiesta en el carnaval y lo mataron. Y es el primer día de Cuaresma, dice, el periodo de 6 semanas de penitencia antes de Pascua. Es el primer día de la Cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos y anglicanos, como así también de diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiteriana y algunas bautistas. ¿Y qué dice? Se celebra 40 días antes del domingo de resurrección de Tamuz, que marca el final de la Semana Santa. La ceniza, cuya posición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. ¿Mm? Ahora, ¿qué hacen? Fíjense estas imágenes. Estas imágenes, aquí está el sumo pontífice pagano, Constantino, cuando le entrega la tiara a Silvestre I. Y en ese tiempo había sacerdotes paganos que se hacían la torsura, símbolo de la adoración del sol. Y eso se tradujo a la Iglesia Católica porque es simplemente la mujer Jezabel, la religión pagana del Imperio Romano, disfrazada de cristiana. ¿Y qué tenían? Cruces, porque la cruz era un símbolo sagrado para los paganos. No es cristiano. ¿Mm? ¿Y qué pasa acá con el Papa? Fíjense, lo mismo. ¿Qué tiene? El mismo símbolo en la mano. ¿Y qué tiene en la vestidura? Cruces de Malta, como los sacerdotes paganos, porque la cruz de Malta es un símbolo del sol, del dios sol, de Baal, porque es sacerdote de Baal. Y acá está el papa anterior, Benedicto, este fue Francisco. ¿Y qué tiene? Es adorador del sol, es sumo pontífice del sol. Ahora, ¿qué hacen con la gente que practica esta fiesta, el miércoles de ceniza? Le ponen una marca en la frente, lo que Dios prohibió hacer. ¿Y esa marca qué significa? Es la marca de Tamuz, es la marca de pertenencia a quién? A Tamuz, porque la cruz no es un símbolo cristiano, es pagano. En el miércoles de ceniza, con el cual empieza la cuaresma, se pone en la frente la marca de pertenencia de adoración a Tamuz, la señal de pertenencia a Satanás. Como Dios anunció por medio de Ezequiel, en este tiempo su pueblo también estaría celebrando ecuménicamente la Semana Santa junto a otras mujeres, y junto a ellas estarían dechando a Tamuz, el dios hijo del sol que nace en Navidad, el 25 de diciembre. Estarían dechando al Cristo babilónico y de ese modo adorando junto a ellas ¿a quién? A Satanás. Porque el que adora a Tamuz, a un ídolo pagano, adora a Satanás y a los demonios. Como Dios le anunció por medio de la Nehuá, el conflicto de los siglos 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, el tiempo angustia, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, y está hablando de ministros adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo, se unirían con las iglesias caídas y participando de su espíritu, o sea, haciéndose habitación de demonios, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. ¿A quién adoraría? Al dios de Babilonia, a las imágenes de la bandera negra de los paganos, porque el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son imágenes de la bandera negra de los paganos. Y acá, fíjense, tristemente, un folleto de Semana Santa del año 2021, que pone a un hermano bautista postrado frente a una cruz, que es símbolo de Satanás y los demonios. Y ponen restaurados en Cristo. Y este pobre hombre es pagano, no es cristiano.
porque está adorando un símbolo pagano. Ahora, la imagen de la cruz a la que está adorando este adventista en la Semana Santa es un símbolo de los dioses hijos, un símbolo de Satanás, el Cristo babilónico, y el título de los programas de esta Semana Santa debería ser Restaurados en la idolatría y la adoración del Cristo babilónico, no en Cristo, pues están adorando al Cristo babilónico. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo la imagen de la cruz empezó a ser exhibida públicamente en las iglesias católicas? Como lo explica Roma en el artículo 1161 de su catecismo, fue a partir del Concilio de Nicea II, en el que, siendo guiada por el Espíritu Santo que habita en ella, el Espíritu Santo de la Trinidad, para adorar a su Dios, el Sol, a Baal, la imagen del dragón, Roma decidió de lo siguiente. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, del Espíritu Santo de la Trinidad, que son espíritus de demonios, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y edificante cruz, la cruz da vida, no, símbolo de muerte. Tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Concilio de Nicea II. Ahora, estas son las iglesias católicas. ¿Qué es lo que identifica una iglesia católica? Y el símbolo que Satanás le mostró a Constantino. Y el principal es la cruz, símbolo del Dios Hijo, porque son templos del Dios Hijo de la Gran Babilonia, de Baal Hijo. Ahora, ¿y qué pasa cuando en vez de reparar la brecha hecha por el Papa la Santa Ley de Dios, nuestro primer trabajo, el exponer las imágenes de una cruz en el frente de un templo y en los púlpitos es la costumbre que también se introdució en nuestra iglesia, en la iglesia adventista? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Y es claro, se identifican nuestras iglesias como iglesias católicas, en las que se adora al Dios de Roma. Y es verdad, indicando que nuestras iglesias y púlpitos pertenecen a Satanás. Iglesias que, como establece el Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, cuando hacen obra misionera y bautizan a nuevos miembros, los bautizan como cristianos católicos que no conocen a Jehová. No conocen al único Dios verdadero, ni al santo, al Padre Jesús, si no conocen, adoran a la imagen de la bestia, la imagen de Satanás. Y esa es la realidad. Y esa es la razón de la condición, la triste condición del ángel de la Odisea, porque no está adorando a Jehová, sino a Satanás y los demonios. Y este es el edicto de Tesalónica, ¿no? Del año 380, por el cual los apóstatas que adorando a la Trinidad habían llegado a conocer las profundidades de Satanás, buscaron el poder del Estado para asesinar a sus hermanos. ¿Y qué dijo la bestia romana? Queremos que todos los pueblos profesen la religión, o sea, imponen la religión y eliminan la libertad religiosa. ¿Cuál? Que profesaban el Papa Dámaso y el obispo Alejandría, y la definen así. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Y estas son las imágenes de la bandera negra de los paganos a los que adoraba la bestia religiosa para adorar al dragón y a los demonios, como Dios les mostró en el Juá, y elevaron la bandera negra de los paganos. Y ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos, la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, quienes sigan esta norma. Ahora, ¿qué pasa con los adventistas que siguen esta norma? Son cristianos católicos, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender, sobre los que pesara la infamia de la herejía y lo declaran herejes por no adorar al ídolo de Roma. Sus lugares de reunión no recibirán nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, en defensa de la abominación desoladora, en defensa de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿De quién? La voluntad de Satanás. Esa es la realidad, ¿no? Como Dios le mostró en el Juay. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a Roma, a obligar, por esto es la ley dominical activa,
a quienes querían conservar la pureza de su religión, a que se dicen a sus ceremonias y al culto a las imágenes, las definidas en la Trinidad o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia, porque fueron fieles a Dios y se negaron a adorar al ídolo de Roma, a la Trinidad. Y por supuesto, los sellos del pueblo antista van a tener la misma fe que ellos y no van a adorar la abominación desoladora, no van a adorar a la imagen de la bestia. ¿Mm? Y Jesús fue claro, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A qué Dios servían? A la Trinidad. ¿Y conocían al verdadero Padre, al verdadero Jesús? No. Y eso pasa con el ángel de la Odisea. Evidentemente, las vírgenes dormidas que adoran a la Trinidad, el Dios triuno, el Dios de la mujer Jezabel, no conocen al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Están adorando ídolos. Y después se hacen imágenes en sus mentes, estos ídolos. ¿Y qué hacen los lobos vestidos de oveja? Como leemos en el libro de la Trinidad. Le enseñan a adorar a cada uno de estos ídolos. ¿Mm? Y esa es la realidad. Y la última abominación es la abierta adoración del dios Sol, el dios de la Gran Babilonia, dando la espalda a Jehová y postrándose ante el sol hacia el oriente. ¿Mm? Ezequiel 8, 13 al 18. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Le daban la espalda a Jehová. Y miraban hacia el oriente, donde sale el sol, y adoraban al sol, al dios de la mujer Jezabel, al dragón, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. Hice cerrar la puerta para los impíos. No perdonarán a mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Habrá llegado el tiempo de la ira para los que practican estas abominaciones. Pero antes de eso, Dios los amonestaría. ¿Y qué dice el libro de la Trinidad? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, que es la adoración de la imagen de la bestia. ¿A quién está adorando el pueblo adventista? Al Dios de la mujer Jezabel. Y agregan, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y esta es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirían su casa los hombres insensatos. ¿Mm? Y cuando Satanás y los espíritus demonios vinieran como río, se los llevarían, los harían parte de su habitación. Ahora, esta es la triste condición del ángel de la Odisea, y hay que decirlo claramente. Y el templo de Dios no fue reedificado. Y el pueblo antista, en vez de reparar la brecha hecha por el Papa, la ley de Dios, estaría adorando al sol. Los lobos lo habrían llevado, estaría aquí dando la espalda al templo de Jehová, mirando hacia el oriente, hacia el altar, como muestra esta imagen de un himno de la iglesia adventista, y atrás está el sol, adorando al sol. Y la cruz es un símbolo de Tamuz, del Cristo babilónico. ¿Estaría adorando a quién? Al Cristo babilónico, al Cristo de Babilonia, a la abominación asoladora, al Jesús que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Por eso el polantista necesita ser despertado y oír un claro testimonio, como Dios le mostró a Juan, un testimonio directo que le indique por qué está en la condición del ángel de la Odisea y qué debe hacer para recibir la bendición de Dios. Y la introducción en nuestra iglesia de estas abominaciones babilónicas es lo que habría llevado al pueblo antista a estar en la condición del ángel de la Odisea, a maravillarse en pos de la bestia y a adorar al dragón junto a las iglesias caídas en manos de Satanás. Y esto es lo que los lobos vestidos de oveja ¿eh? publican por medio de la Asociación General, Declaración sobre el Ecumenismo.
¿Y qué dicen? Somos ecuménicos en relaciones con otros cuerpos religiosos. Y pusieron en el libro de Reglamentos Eclesiásticos Administrativos de la Asociación General número 75 lo siguiente. Fíjense, y esto es obligatorio para todos los obreros, porque si algún obrero no hace esto, lo echan. ¿Y qué dice? Afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Cuando Dios le dijo que la iglesia adventista era la única iglesia que era parte del plan de Dios. ¿Mm? ¿Y cuál es el plan de evangelización del que están hablando? El plan divino para el que trabaja en la bestia y el falso profeta es el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. ¿Y qué buscan hacer los lobos? Unirnos, unirnos a ese plan. Y dicen, y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. ¿Para qué Cristo? Para el Cristo niceno. Porque esa es la semilla de la cizaña. Y agregan, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. ¿Mm? ¿Qué pasó en 1980? Establecieron el credo adventista, introdujeron la abominación desoladora a la Trinidad, porque eso era necesario para que Roma nos reconozca como iglesia cristiana. Porque si no, como dice el edicto de Tesalónica, no podía reconocernos como iglesia, y las otras iglesias también. Y dicen, este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Y terminan diciendo, los líderes adventistas deberían ser reconocidos como constructores de puentes. ¿Entre quién? Puentes entre el pueblo adventista y Babilonia, para unir a la iglesia adventista a Babilonia. Eso es lo que está pasando con nuestros dirigentes. Esta es la abominación asoladora, esto es la omega de las herejías mortíferas, y es la apostasía omega la que Dios le mostró en la de Juárez. ¿Y qué pasaría? Como dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vio las sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Por quién? Por el falso profeta, cuando el 14 de febrero del 2010 la reconoció como la verdadera iglesia de Cristo y adoptó las doctrinas de Roma como su fundamento. Y se maravilló toda la tierra. Y acá no está hablando donde está de la gran Babilonia, de las iglesias caídas. Está diciendo donde está el pueblo de Dios. Y no solo el mar se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿Quiénes? Todos los ángeles de la Odisea, que había dado autoridad a la bestia, ¿m? Y adoraron a la bestia. ¿Cómo adoraron al dragón? Adorando al ídolo de la mujer Jezabel. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Cómo adoraron a la bestia? Como vimos recién, reconociéndola como el parte del plan divino para evangelizar al mundo. Y es triste, pero esta es la realidad. Es entonces cuando Jehová actuaría, haría la obra del hombre escobilla y enviaría a sus mensajeros a despertar y a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Solo entonces empezarían a crecer juntos en la iglesia remanente el trigo y la cizaña, porque antes Dios no permitiría que Satanás hiciera germinar la cizaña. Pero cuando llegara el tiempo de procesamiento y los hombres escucharan el mensaje del tercer ángel y eligieran conscientemente, ahí sí Satanás podría hacer germinar la semilla de la cizaña. Y leemos en Ezequiel 9, del 1 al 6. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos, en que son espíritus de demonios, los siervos de quién? Del destructor, de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, ¿no? De Babilonia, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. ¿A quién? A los adventistas. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero escribano, símbolo del Mesías, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, que es un símbolo de la iglesia remanente,
y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Porque en Jerusalén, en la iglesia remanente, se estarían cometiendo esas abominaciones. Y a los otros, a los espíritus de demonios, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. ¿Qué les da? Les dice que los pueden hacer parte de su habitación. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, adorando a quién, al sol. ¿Mm? Y esta es la realidad. Y como Dios les mostró en el Juárez, eso pasa en la iglesia adventista. Y ella dice, notemos con cuidado este punto. Aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Y después, en la próxima cita, dice especialmente la obra final de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que adventistas que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Las vírgenes sensatas son las que sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios y se angustiarán y llorarán. ¿Por qué? Porque ven que sus hermanos están siendo engañados. Y por supuesto, los siervos fieles se van a esforzar para impedir que sean engañados. Pero a pesar de ello, Satanás va a tener una gran cosecha y cizaña en la iglesia adventista. Y si tiene una cosecha y cizaña es porque cada uno habrá elegido conscientemente a quién va a adorar, a Jehová o a Baal, a Jehová o al Dios de la mujer Jezabel. ¿Mm? Y la pregunta es, ¿a quién adorarás si llegaras a conocer? ¿A Jehová o a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora? Ese es el tema. Y este tiempo es solemne para nosotros. Por eso, lo que buscamos hacer, que nuestros hermanos conozcan cuál es la verdad. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.